Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, si quieren ponerte en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Nos damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Vila de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles también que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. hora de Nueva York. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el Salmo 19 y decíamos que, dicho esto, es un evangelio de alegría y de luz. Existe en el universo una música teológica. Se trata de una música o de un mensaje que no conoce palabras sonoras o ecos. Sin embargo, esta voz silenciosa recorre todo el cosmos, la mirada interior del hombre, y su oído atento puede descifrar este enigma, que es la creación. Hermanos, el mundo se revela al oído del espíritu humano. Como hablante, este silencio de los cielos es una voz más resonante que la trompeta, comentaba San Juan Crisóstomo, gran santo de nuestra Iglesia Católica. Esta voz
grita a nuestros ojos y no a nuestros oídos la grandeza de quien los ha hecho. El himno cede ahora el paso en la segunda estrofa al príncipe de lo creado, o sea, el sol. La tienda es la noche, en donde el sol se retira, como hace el nómada en el desierto, que al caer de la tiniebla se refugia en su tienda. De este tálamo nupcial nocturno, el sol sale al alba como esposo y guerrero y atleta, dispuesto a comenzar su trabajo, su conquista, su corrida, en que los espacios siderales ya el sol brilla en pleno cielo. Toda la tierra está envuelta en su calor. El aire es inmóvil. Ningún ángulo puede escapar de su luz. A este punto, el salmo tiene un giro, marcado también por el tono diferente, por el tema, por el léxico. El segundo movimiento se liga al primero, como en un gran díptico, en honor de la palabra de Dios, que es cósmica y bíblica, que es natural y reveladora. En hebreo se habla de Torá, un término que debe entenderse en sentido más amplio de la ley mosaica. Este abraza los primeros 5 libros de la Biblia y, más en general, la palabra de Dios. Este canto de la Torá tiene también 2 estrofas. La primera es una especie de letanía en honor de la ley y de Dios. Y también se puede decir la ley de Dios. La segunda dibuja, en cambio, el retrato del siervo de la Torá. Es decir, hermano que me escuchas, el perfil espiritual de quien se adhiere en plenitud y con amor a la palabra de Dios. La primera estrofa describe la Torá con una secuencia de sinónimos semejantes a aquellos que en el monumental Salmo 119 distribuirá dentro de todas sus estrofas. Después vemos, según una aceptada praxis sapiencial, la comparación de la Torá con los metales preciosos, cuando dice oro fino, y con los alimentos deliciosos, cuando dice el panal destilante de miel. Hermanos, el hombre, en la maximización de sus beneficios, no podrá nunca, con sus inmensos capitales, contratar la palabra de Dios y la sabiduría. Estas son un don ofrecido por Dios a quien tiene el corazón puro, y quien las posee logra entender que riquezas y prosperidad son solo una manotada de fango o de polvo, según lo anuncia el Salmo 119 y Sabiduría capítulo 7. Respecto a la felicidad, a la paz que la comunión de Dios ofrece, escribía este gran santo católico, San Jerónimo, cuando nos decía: ¿qué alimentos, qué dulces son más gustosos
que el conocimiento de Dios, que la contemplación del pensamiento del Creador, que la instrucción sobre la palabra de Dios. Los demás poseen riquezas, pero para nosotros, los creyentes, nuestra delicia sea la meditación de la ley de Dios, día y noche. El cuerpo humano tampoco es la trampa del alma espiritual, sino un prodigio, como lo anuncia el Salmo 139. Hermanos, hay una manera de contemplar la omnipotencia y la presencia de Dios que nos aplasta, pero hay otra que nos llena de confianza. La Biblia no puede contemplar este misterio insondable de Dios sin referirse inmediatamente a las luchas del mundo real. Su Dios es un apasionado por la justicia y el infiel no puede contentarse con medias tintas, ni con compromisos con el amor, con el mal. De ahí esta declaración que choca a muchos, pero cuya inspiración siempre válida. Adivinamos de todo corazón, los aborrezco y para mí también son enemigos. Es en realidad un odio al mal. El rey David apela a Dios, reconociéndole omnisciente, reconociéndole omnipotente, reconociéndole creador y justo juez. En este sentido, hermano que me escuchas, es uno de los salmos más bellos de la Biblia e invita a vivir intensamente la presencia de Dios. No hay duda de que este salmo, a pesar de las dificultades textuales y de su violento final imprecatorio, constituye un ejemplo altísimo y fascinante de meditación sapiencial sobre el misterio del Dios trascendente, en una dialéctica que no explota en el contraste, sino en el contrapunto, conexos temáticamente con puntos del profeta Jeremías y de Job. Por ejemplo, aunque por contraste el Job capítulo 29 se lee: si sigo adelante, él no está. Si retrocedo, no lo siento. A izquierda lo busco y no lo diviso. Me dirijo a derecha y no lo veo. Hermanos, el Salmo se confía al vigor de las imágenes, al resplandor de las instituciones y al cambio de las tonalidades. Sin embargo, revela una instalación estructural rigurosa, basado en 4 estrofas: la omnisciencia divina, la omnipotencia en el tiempo y en el espacio, la creación del hombre y el implacable juicio divino sobre el mal y sobre el mismo orante. El núcleo del mensaje es: Dios todo sabe y puede, y no se puede escapar de él, pero no se trata de una presencia solo
inspectora. El fin último del poema, de origen posexílico, después del siglo VI antes de Cristo, es el de hacer convencer o convencer hacia el abrazo salvífico de Dios en todas las dimensiones, en la realidad espacial e histórica. En la humanidad, el pensamiento corre a la afirmación que el apóstol San Pablo modula en su discurso ateniense sobre los fenómenos de Arato y sobre el himno a Zeus de Cleante, cuando dice: en él vivimos, en él nos movemos y existimos, como lo dijo en Hechos capítulo 17, en un texto arameo de El Amarná, en Egipto. Ya se leía: si nosotros subimos al cielo y si bajamos a los infiernos, nuestra cabeza está siempre en sus manos. Partamos de la primera estrofa. Se repite el verbo conocer, que en el mundo semita indica mucho más que el aprendizaje intelectual. Es una comunión entre conocedor y conocido, una compenetración. Dios me conoce cuando me siento y cuando me levanto, cuando camino y cuando me detengo. Las acciones polares, es decir, extremas de la vida, que resumen las otras, no escapan a su mirada, como le son familiares nuestros pensamientos y nuestras palabras, antes que surjan en la segunda estrofa. Se describe el loco vuelo del hombre que trata de alejarse de Dios. Todo el espacio recorrido de la vertical, cielo, infiernos, de la horizontal, aurora, mar, Mediterráneo, es decir, este, oeste, para recordarnos que es más secreto, que el más secreto ámbito tiene una epifanía de Dios, pero también el tiempo, con su secuencia noche-día, es explorado por Dios, a quien no resiste ni siquiera la tiniebla, símbolo de muerte y negatividad. La tercera estrofa, hermano que me escuchas, tiene en el centro la realidad más estupenda del ser, el hombre, el prodigio de Dios, cogido todavía informe en el útero, el vocablo hebreo usado, golem, que indica algo articulado y cilíndrico, puede ser traducido como embrión. Hermanos, el salmista, para indicar la acción divina en el seno de la gestante, recurre a algunos simbolismos clásicos en la Biblia y en otras culturas. Está el plástico del alfarero y del escultor y el textil del bordado. Eres tú quien ha creado mis riñones. Me has tejido en el seno de mi madre. Mi esqueleto no te estaba oculto cuando fui confesionado en lo secreto
reclamado en las profundidades de la tierra, el vientre oscuro y fecundo de la partulienta, como el de la madre tierra, es traspasado por la mirada creadora de Dios y se convierte en cantera de nuestro destino físico y espiritual. Hermanos, la función de la mujer está en paralelo con la de la tierra. Así como la semilla cae en el terreno y hace explotar su energía en la tierra, que cumple la función de matriz, así la semilla masculina en el vientre femenino se transforma en criatura viva. El milagro de la creación, el milagro de la existencia, es contemplado por el poeta con el estupor de la poesía o de la poesía y de la fe. La última estrofa sorprende porque, con su vehemencia, parece en oposición a la paz de la contemplación anterior. El tema es del juicio divino sobre el mal respecto del cual el orante se declara puro. Más aún, hermano que me escuchas, él odia con odio implacable a los enemigos de Dios. Personificación semita del pecado de la idolatría. Y es así como él se encamina por la vida misma de Dios. Dice vía eterna, vía del bien. Quizás en lugar de vía de la inmortalidad beata, poco explicitada en el Antiguo Testamento, el comentador medieval judío Iván Esra del siglo XII, después de la lectura del Salmo, escribía: ningún otro salmo se le puede comparar por la grandeza de los sentimientos, por la variedad de las figuras y por la profundidad del sentido. Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Todo lo que existe ha llegado a ser gracias a la voluntad y al acto creador de Dios. Lo anuncia Juan en su capítulo 1. No hay excepciones. Dios no tiene ningún rival, ninguna nemesi perversa. Hasta los ángeles, por poderosos que sean, según nuestros parámetros, son únicamente criaturas de Dios. El único igual de Dios es Dios, y todo el poder pertenece a la Santísima Trinidad. Por eso no hay lugar al que Dios no pueda llegar, lo anuncia el Salmo 139. Ningún sitio al que escapar o en el que ocultarse del juicio divino, como tampoco hay lugar del que no podamos ser rescatados. Dios Todopoderoso es capaz de vencer incluso a la muerte, y lo ha hecho ya. Las primeras frases del credo establecen la trascendencia de Dios. Dios es un otro distinto de cualquier cosa que se pueda imaginar, porque es el creador de todo. Pero el creador también es padre y lo ha hecho para uso y disfrute de sus hijos. Este Dios supremo, padre y creador, a un tiempo nunca entregará al justo al poder del impío, como lo anuncia el Salmo
37. Hermanos, el Salmo se dirige no solo a los creyentes, sino a un pueblo de Dios preocupado por su tierra. No te desanimes cuando te pongan dificultades. Mantente firme cuando se multipliquen las pequeñas molestias que te vengan. Ten calma y no te descorazones. Los hijos de un pueblo solidario y que creen en las promesas de Dios serán un día los dueños del mundo. El tiempo trabaja para Dios. El árbol que no plantó el Padre Celestial será arrancado. La historia se vuelve en contra de los que imponían su verdad. En este salmo, los creyentes escuchan la voz de Jesucristo, que ha prometido la tierra, que ha prometido la vida eterna a los mansos de corazón en Mateo capítulo 5. A quienes confían en Él sin perder la paz ante el aparente triunfo del mal. Si Dios premiase enseguida a los justos, la piedad se convertiría en un negocio. Daríamos la impresión de que queremos ser justos por amor al lucro y no por amor a la piedad. Y precisamente nosotros reservamos nuestra mención o nuestra atención al tema de la tierra dentro de este salmo bastante amplio. Su estructura se puede definir así. La sección de apertura está marcada por una serie de imperativos que, ante el triunfo aparente de los perversos, proponen el camino de la confianza y de la esperanza en la intervención divina. Aparece ya aquí 2 veces el tema de la tierra. El cuerpo central del salmo está, en cambio, ocupado por los indicativos de la retribución divina, con una alternación casi divina entre el destino del impío y el destino del justo, según la línea de un módulo querido. A la lectura sapiensal, también aquí vuelve 3 veces el tema de la tierra, expresión precisamente del destino de los fieles de Yahweh. Se llega así a la última sección del Salmo, también marcada por imperativos, como la de la apertura. Es el canto final del exterminio de los impíos y el triunfo de los justos. Por 6ª vez, en la lírica resuena el motivo de la tierra, heredad de los que siguen el camino de Dios. La tercera, como es evidente, no es una simple expresión geográfica. El eres en la Biblia es casi una criatura viva a la que se dirige tierra, tierra, tierra. Escucha la voz de Dios, exclama el profeta Jeremías en su capítulo 29. Ella es el símbolo concreto
de los dones de Dios en el arco del espacio y de la historia. Es decir, hermano que me escuchas, en el ámbito de la realidad humana, pero progresivamente su valor simbólico se acentúa y se eleva, transformándose en una manifestación del reino perfecto escatológico, en el que los justos vivirán en comunión plena con Dios, en el que finalmente serán borradas todas las lágrimas, serán borradas todas las injusticias, y los perversos y los opresores serán alejados para siempre. La promesa del Salmo 37 adquiere entonces contornos místicos y espirituales, y la retribución, rígida aplicación de una especie de tecnología moral en relación al delito y castigo, o a justicia y premio, se transforma en una revelación de la justicia de Dios, en acción en la historia y en una apelación a la confianza y a la esperanza. Cuesta imaginar un modo más sólido de empezar a construir una civilización, así como la ciencia y cualquier otra cosa, que recitando el credo, gracias a que tanta gente creía en lo que decía cuando afirmaba credo, el mundo, que ya era muy bueno, se ha convertido en un lugar mucho mejor. Hermanos, en la doctrina cristiana es esencial el concepto de apropiación. La apropiación es algo que los cristianos han hecho siempre cuando hablan de la Trinidad. Atribuimos a una sola persona divina una cualidad o una acción que es propio de esa persona de un modo especial. Solemos referirnos, por ejemplo, a la creación como un atributo y al creador como un título que aparentemente solo pertenece al Padre Celestial. No obstante, hermano que me escuchas, sabemos por las Escrituras que también el Hijo de Dios ha sido un agente activo de la creación. En los Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pablo o San Pedro se refiere a Jesús como autor de la vida, y eso lo dice en Hechos capítulo 3, versículo 15. Hermanos, en este pasaje bíblico, después de la curación de un hombre tullido en la puerta del templo de Jerusalén, llamada Hermosa, escuchamos el discurso del apóstol Pedro al pueblo, donde explica que el milagro se ha realizado por la fe en Jesucristo, y subraya que en Cristo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento e invita a penitencia a la multitud reunida, responsable también, de alguna manera, de la muerte de Cristo. Al final, el apóstol San Pedro anota otro motivo común en la predicación apostólica. La salvación se dirige en primer lugar a los judíos, pero está abierta a todos los hombres, cuando dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos
y para todos los que están lejos, para todos los que quiera llamar el Señor Dios nuestro. Y lo dice en Hechos capítulo 2. Una vez más, hermano que me escuchas, el apóstol San Pedro proclama lo que supera el entendimiento cuando les dice: aquel que ustedes mataron era el príncipe de la vida. Esta es una nueva manera de afirmar la plena humanidad del Señor Jesús y su carácter divino. La predicación del apóstol San Pedro destaca el sentido del milagro o del signo que acaba de ser manifestado a toda aquella gente que había venido a orar al templo de Jerusalén. Dice su siervo, el apóstol San Pedro, invita a los creyentes a que reconozcan en el Señor Jesús al misterioso siervo de Yahvé que nos habla el profeta Isaías en su capítulo 42. El Señor Jesús comparte aquí este título con muchos otros siervos de Dios descritos en la Biblia. Sin embargo, hermano que me escuchas, en los textos apostólicos, este título atribuido al Señor Jesús recuerda ante todo el siervo de Yahvé que anuncia Isaías capítulo 53. Estos textos anunciaban a un siervo de Dios cuyos sufrimientos y muerte traerían la salvación a toda la humanidad que la desee. Él es el jefe que lleva a los suyos a la vida porque le pertenece. El Señor Jesús es el único que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice en Juan capítulo 14. Dice: en su nombre. Hermanos, solamente un ser divino tiene un nombre al que los hombres invocan y que obra prodigios. En la concepción de los antiguos, el nombre es inseparable de la persona y participa de sus prerrogativas. Así, la invocación del nombre del Señor Jesús evoca el poder de Él mismo en beneficio de los que lo invocan con fe. Hermanos, aquí se cumple una promesa que nos dejó el Señor Jesús cuando dijo: en verdad les digo, lo que pidan al Padre se lo dará en mi nombre. Y lo dice en Juan capítulo 16. El apóstol San Pedro invita a sus oyentes a releer las Sagradas Escrituras. El Mesías tenía que sufrir, según lo anuncia Isaías capítulo 53. Y no es lo mismo cuando una persona lo lee en un libro que cuando ha sido testigo o tal vez actor de la tragedia. El odio y la injusticia no pueden detener el plan de Dios y su trabajo paciente para salvarnos. Al recordar la promesa hecha a Abraham y renovada a Moisés, el apóstol San Pedro señala cómo todo el Antiguo Testamento encuentra su pleno cumplimiento en el Señor Jesús y en su iglesia. La conversión lleva a escuchar al Señor Jesús. El bautismo vendrá solo después.
De un modo aún más explícito, San Juan, el apóstol, empieza su evangelio diciendo, todo se hizo por él, o sea, el verbo, y sin él, o sea, el verbo, no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él. En Juan, capítulo 1. Y el apóstol San Pablo habla repetidamente del Señor Jesús como co-creador con el Padre Celestial. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las denominaciones, los principados o las potestades, todo ha sido creado por él y para él. Y lo dice en Colosenses capítulo 1. Hermanos, el apóstol Pablo, por supuesto, cita un primitivo himno cristiano, como el que está en Colosenses capítulo 3, que dice que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Hermanos, este himno celebra el primado de Cristo en la primera creación y en la nueva creación, que es la redención. Leamos en las Escrituras. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Lo dice en 2 Corintios, capítulo 5. Hermanos, el Cristo preexistente es considerado en la persona del Señor Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre. Vayamos a las Escrituras. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo y asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Y lo anuncia el apóstol San Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Hermanos, es perfecta aquí, es la perfecta imagen de Dios. Leamos, pues, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Lo dice Romanos capítulo 8. Y en otro lado, el apóstol San Pablo dice, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Lo dice 2 Corintios capítulo 4. Y también es primogénito de la creación, tanto por prioridad temporal como por excelencia y causalidad. Leamos las Escrituras. Todo se hizo por ella, la palabra, y sin ella, o sea, la palabra, no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida. Lo anuncia Juan, capítulo 1. Hermanos, Él es la imagen del Dios que no se puede ver. Ahora, no vamos a pensar que Dios tiene forma humana, más allá de las nubes, y que el Señor Jesús es su imagen. Pues si bien el hombre fue creado a imagen de Dios, Dios en cambio no es imagen del hombre.
Pero Cristo fue entre nosotros imagen del Padre Celestial y de su misericordia. Y sus acciones nos revelan la manera de pensar y actuar de Dios. Ya antes de ser hombre, el Hijo de Dios existía en Dios como la eterna e invisible imagen del Dios eterno e invisible. La irradiación de la gloria del Padre, según lo anuncia Hebreos capítulo 1. Es la expresión de la palabra de Dios, según Juan capítulo 1. Dice, y para toda criatura es el primogénito. Tomemos este término en el sentido bíblico. El primogénito no solo es el primero de una serie, sino que además ocupa un puesto aparte por su naturaleza humana. Cristo es judío de Galilea, descendiente de David, pero su persona se arraiga en Dios y por eso se presenta entre nosotros como el modelo y el primogénito, no solo de los hombres, sino de todo lo creado. Estos versículos, hermano que me escuchas, constituyen un bellísimo himno al señorío de Cristo sobre toda la creación y evocan el prólogo del Evangelio, según el apóstol San Juan, y el comienzo del Génesis. La expresión imagen de Dios invisible significa la identidad de naturaleza divina entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Y alude también a que el Hijo de Dios procede del Padre. Se le llama imagen porque es consustancial y porque, en cuanto tal, procede del Padre Celestial, sin que el Padre proceda de él, nos lo dice San Gregorio Nacianceno, gran santo de la Iglesia Católica. Al llamarle primogénito, el apóstol San Pablo indica no solo que es anterior a todas las criaturas, sino que todas han sido creadas en él, por él y para él. Hermanos, en Cristo, como en su principio y su centro, como su modelo o causa ejemplar, por él, porque Dios Padre, por medio de Dios Hijo, crea todos los seres y para él, porque Cristo es el fin último de todo, según lo anuncia Efesios capítulo 1. Además, hermano que me escuchas, se añade que todas subsisten en él. Esto es, que Cristo las conserva en su ser. Cristo es cabeza de la iglesia. Leamos las escrituras. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Hermanos, Cristo, como primer resucitado y como principio de salvación, vayamos a la escritura otra vez, sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo, como lo anuncia Efesios capítulo 1. El universo está lleno de la presencia creadora de Dios, como lo anuncia Isaías capítulo 6, cuando dice, Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y
consecuencia de la encarnación. Está todo entero integrado en la salvación. Vayamos a las Escrituras. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es una esperanza, y una esperanza que se ve no es una esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia, lo dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.
María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.